Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Entre lágrimas, haciendo la maleta bajo la sonrisa burlona de su suegra, la mujer, sin otra salida, se fue a una choza. Y 5 años después, al llegar a unas importantes negociaciones. Les damos la bienvenida a nuestro canal y los invitamos a ver el video con nuestro nuevo relato original. La madre de Esperanza era una soñadora empedernida. De niña había visto demasiadas películas mexicanas antiguas sobre bellas y misteriosas mujeres. Después se empeñó en convertir a su hija en una enigmática belleza a imagen y semejanza de aquellas heroínas que tanto le habían gustado. Incluso le regaló a Esperanza un collar de coral rojo para sus 16 años, para que la semejanza fuera completa. Y aún así, el mayor orgullo, y a la vez el mayor dolor de cabeza de la joven, era su larga y gruesa trenza. Cuando Esperanza se soltaba el cabello, caía sobre su espalda en lujosas ondas castañas. Ni las actrices más famosas del cine mexicano poseían un tesoro así. La madre de Esperanza peinaba con ternura aquella riqueza después de cada lavado y siempre le pedía a su hija: aunque yo no esté a tu lado, nunca cortes esta maravilla. En ella está toda tu belleza femenina. Algún día esta trenza te traerá amor y felicidad. En el pueblo donde vivían no había muchos entretenimientos, solo el trabajo duro del amanecer al anochecer, y el cine o el baile en el club local los sábados. Más seguido el proyeccionista ni siquiera llegaba a las aldeas cercanas. Los campos infinitos de alrededor se llenaban de maíz, y en los huertos y jardines maduraban cosechas abundantes hacia el otoño. Los vecinos criaban ganado, los corrales de aves cantaban cada mañana, las vacas mugían exigiendo atención. Las amas de casa, acostumbradas a las faenas diarias, se levantaban con la primera luz, se afanaban sin descanso hasta caer rendidas al anochecer. La madre de Esperanza no quería ese destino para su hija. ¿Qué muchacha tan hermosa estaba creciendo? Cuando terminara la escuela, pensaba enviarla a estudiar a la ciudad. Esperanza no debía repetir la suerte de su madre. Esperanza casi no recordaba a su padre, pero sabía bien que había sido el mejor mozo del pueblo, de buena presencia, atlético y prometedor. Un entrenador que visitaba a sus parientes en la aldea supo enseguida que aquel muchacho alto podía destacar en el baloncesto. Convenció a su ahijado deportivo para que se trasladara a la ciudad. Rápidamente lo entrenó en los fundamentos del juego. Rafael hizo una carrera tan vertiginosa en el baloncesto que en el equipo no salían de su asombro. Ningún partido se jugaba ya sin él. Era ágil y apasionado, pero vulnerable a los halagos. Repitió exactamente los errores de muchos jóvenes deportistas que logran el éxito demasiado rápido. Con Carmen, la madre de Esperanza, mantenían un romance desde la secundaria y se casaron justo al terminar los estudios. Luego Rafael volvió a la ciudad por un tiempo, mientras Carmen se quedó en su tierra natal. Sus padres, agotados por el duro trabajo del campo, habían envejecido pronto. Ella cargaba con toda la hacienda familiar, imposible abandonarla. La casa construida años atrás también requería cuidados. Se veían con el esposo los fines de semana, de vez en cuando. Entre entrenamientos y competencias, Rafael no cambiaba a su esposa por ninguna admiradora. Eso sí, empezó a celebrar sus regresos con regularidad. Los hombres del pueblo ya de por sí regaban con tequila o pulque cualquier ocasión. Y ahora, con un paisano casi famoso de visita, ¿cómo no invitarlo? Carmen refunfuñaba, inventaba pretextos para que Rafael no bebiera, lo exhortaba a que un deportista no debía arruinar su salud. Pero mientras otros se conformaban con un par de tragos y se iban a dormir, Rafael, una vez que empezaba la maratón del alcohol, no sabía parar. Olvidaba a su joven esposa, al baloncesto y a su estado físico. Cuando Carmen quedó embarazada, juró dejar la bebida de inmediato. Aguantó medio año, pero al regresar con la copa del primer lugar en un campeonato interurbano, volvió a caer en el abismo del alcohol. Como había dejado, volvió a empezar. Celebró durante varios días seguidos. Nunca más logró romper aquel nudo gordiano. Todos conocen esa vieja verdad: uno bebe toda la vida, incluso en exceso, y no le pasa nada. Otro apenas alcanza su cubo y ya se derrumba físicamente, convirtiéndose en un viejo borracho. Rafael pertenecía al segundo tipo. Pronto quedó fuera del baloncesto. Perdió el apartamento de servicio en la ciudad, el respeto del entrenador y del equipo. ¿Y en el pueblo también dejaron de interesarse por el para qué sirve un alcohólico? Carmen comprendía que a su marido le había tocado el destino de una estrella fugaz,
brilló en el cielo deportivo y se apagó. Cayó en el olvido. Entonces ella sola empezó a luchar por él, pero ya era inútil. Su marido conseguía alcohol con maestría, incluso sin tener un peso en el bolsillo. En raros momentos de sobriedad aún ayudaba un poco en casa, jugaba con su hijita, pero eso ocurría cada vez menos. Cuando Esperanza cumplió 2 años, Rafael fue un invierno al bosque cercano a buscar leña para la estufa, de donde sacó aquella cantimplora, con la que lo encontraron más tarde abrazado y congelado, ya nadie pudo aclararlo. A los 24 años Carmen quedó viuda joven con una niña en brazos. Nunca volvió a casarse. Crió sola a su hija. También cuidaba de sus ancianos padres. Tenía una vaca, gansos y patos, un par de cerdos, incontables gallinas, además del huerto con verduras y el jardín con frutas. A los 40 ya parecía mucho mayor, pero seguía desvelándose por Esperanza. La mandó a la ciudad a un instituto culinario para formarse como repostera. Siempre le preparaba paquetes con comida en el internado. Vivían modestamente, con lo que podían sacar del gran corral y la venta de los excedentes. Esperanza al principio no se adaptaba a la ciudad. Las chicas del internado la consideraban demasiado anticuada. Se burlaban de ella como de una rareza medieval. ¿Quién se había visto cuidar tanto una trenza? Gastar tanto dinero en champús y acondicionadores. Pero Carmen seguía suplicando a su hija que no cometiera una locura. En la peluquería solo se recortaba las puntas, donde más de una vez le habían ofrecido comprarle el cabello. Y con eso bastaba. Ningún corte de moda, ni peinados, ni cosmética agresiva como la laca. Cuando Esperanza soltaba su trenza, el cabello ya le llegaba casi hasta las rodillas. Era imposible apartar la vista de semejante maravilla. Ella ni sospechaba que sus compañeras de estudios le tenían envidia. Nadie en los alrededores poseía una melena tan hermosa y suave al tacto, pero en voz alta seguían burlándose de ella. Las compañeras de cuarto ironizaban. ¿Qué pasa, Esperanza? Tu trenza, tu orgullo de doncella, ¿no te atreves a cortarla y parecerte a una persona normal? A Esperanza todo eso le resbalaba. Se recogía la trenza alrededor de la cabeza y se sumergía en el libro. Le fascinaba su futura profesión. Incluso compró un cuaderno grande y grueso donde anotaba recetas de repostería. Captaba cada palabra de los profesores, sobre todo en las prácticas, cómo hacer una masa esponjosa, que añadir a la crema para que tuviera una consistencia delicada, de que preparar esos adornos deliciosos que daban un toque especial a pasteles y tartas. Al volver a casa con su madre, los abuelos ya habían sido despedidos para siempre. Siempre intentaba hornear algo en el horno. Apuntaba todas las técnicas de repostería y nunca desdeñaba los secretos de las mujeres del pueblo en la elaboración de empanadas o flan. Para el último curso, Esperanza ya era una prometedora pastelera. Tras obtener el diploma, pensaba regresar a casa. Pero el destino trastocó sus planes. Esperanza se enamoró. El desgarbado y alborotado Diego se le acercó en un concurso de jóvenes reposteros. Oye, ojiverde, aposté con mis amigos que tu trenza no es de verdad. Yo les digo que no es peluca ni postizo, pero ellos no creen que tanta cabellera pueda caber en una sola cabeza. ¿Qué dices tú? Esperanza se quitó la gorra de cocinera, sacudió la cabeza y sonrió. Ganaste. La trenza es totalmente natural, mía. La he dejado crecer desde niña, por iniciativa de mi madre. El muchacho la recorrió con la mirada de pies a cabeza, sonrió también y dijo, pues nada mal, auténtica. ¿Y si vamos al cine? Solo tú y yo, sin esos escépticos ni tus amigas. Hasta entonces Esperanza nunca había tenido no ya novio, sino ni siquiera un amigo varón. ¿Y qué podía haber en el pueblo? Ir al río con la pandilla de jóvenes, charlar por la noche en un banco bajo el sonido ronco de un viejo transistor. A los bailes casi no iba, y al cine solo con su madre. No es que Carmen le pusiera trabas para relacionarse con muchachos, simplemente en el pueblo casi no había pretendientes de su edad. Los que terminaban la escuela se marchaban enseguida a la ciudad o al ejército. Los que quedaban pronto se unían a la vida de los jornaleros y a las veladas amenizadas con aguardiente casero. Diego veía a Esperanza como a una chica de otro planeta. Le daba miedo incluso tocarla, a diferencia de sus acompañantes habituales. Esperanza parecía un poco fuera de este mundo. Podía quedarse dormida en su hombro si la película era aburrida, o saltar de alegría ante un brillante espectáculo de fuegos artificiales.
y cuando él la besó por primera vez, ella luego se tocaba los labios con la punta de los dedos, sonriendo para sí una jovencita absolutamente ingenua, intacta por la ciudad y sus costumbres modernas. La madre de Diego, Rosario, conoció a Esperanza por casualidad. Se topó en la calle con la pareja que iba a una discoteca. Aquello la sorprendió mucho. Esta vez la novia de su hijo era demasiado fuera de lo común. Solo esa trenza echada sobre el hombro ya lo decía todo. Y además ni una gota de maquillaje fuerte en el rostro. Apenas un poco de pestañas ennegrecidas alrededor de sus grandes ojos grises y su propio rubor, como el de un durazno maduro. Rosario pensó que bien podría posar para un célebre muralista, representar a esas mujeres legendarias que él pintaba, una joven salida de otros siglos. Vaya rareza femenina que había encontrado Diego. No supo explicar por qué pensó en ese pintor en concreto, pero así le vino la asociación. Rosario era historiadora de arte, entendía bastante de pintura. Por eso la visión de Diego en vaqueros con parches y Esperanza con un vestido estampado de grandes girasoles sobre azul le provocó cierta resonancia artística. Pero luego se dijo que para Diego aquella chica no sería más que una distracción pasajera. Con una criatura tan exótica no se quedaría mucho tiempo. El anuncio de que Diego había decidido casarse lo recibió la futura suegra de Esperanza con hostilidad, incluso le gritó un poco. Lo que me faltaba, tener en casa a esa provinciana de pueblo. Reacciona, hijo, no te reconozco. ¿Para qué quieres ese tesoro con modales campesinos? Aquí no tenemos vacas que ordeñar. Pero Diego no escuchaba ningún argumento. Estaba perdidamente enamorado, no dejaba que a Esperanza le cayera ni una mota de polvo, bromeaba con ella. Aprendió incluso a clavar horquillas en su trenza para ayudarla a armar un peinado antes de salir. Rosario tuvo que reconocer su derrota, habría boda. Tampoco Carmen, la madre de Esperanza, estaba encantada con la idea del matrimonio. Cansada de su propia soledad desdichada, soñaba con que Esperanza regresara a su tierra natal. Ya hasta habían abierto un café cerca de la carretera. El lugar se ganó rápidamente el favor de los camioneros, no había descanso de tantos que querían probar comida casera sabrosa. Allí bien podría haber trabajado Esperanza después de terminar el instituto, pero la hija ni quería oír hablar de ello. Idolatraba a su elegido, rogaba a su madre: mamá, acuérdate cuántas veces me prometiste que mi trenza me traería amor y felicidad de mujer. Fue al ver mi cabello que Diego me conoció. Todo está sucediendo como tú me dijiste, te quiero tanto. Carmen se rindió, Rosario se resignó. Incluso aceptó el hecho de que la recién estrenada nuera viviría con ella en su casa. Ella misma llevaba ya tiempo divorciada. Su esposo no soportó que su mujer, en lugar de hacerle una sopa y unas tortillas, estuviera siempre metida en el arte. Se quedaba pasmada frente a algún lienzo, fruncía la frente delicada, suspiraba y se deleitaba. Ni un pensamiento sobre preparar la comida o la cena. Solo su lema: la belleza salvará al mundo, querido. Y todos esos tamales y sopas tuyos son la rutina, la vulgaridad. El padre de Diego no compartía esas ideas. Tragaba saliva cuando de las cocinas de los vecinos del edificio se esparcían por todo el espacio los aromas de la comida. Se libró de la despreocupada ama de casa y del hijo pequeño a golpe de generosidad. Cuando murió su abuela, que le había dejado su piso en herencia, trasladó allí a la familia. Y él se quedó en el viejo apartamento, lejos del arte y cerca de los guisos. Resulta que llevaba tiempo fijándose en una vecina solitaria. Con ella empezó a vivir. Rosario, tras el divorcio, sufrió poco. Justo se acercaba la fecha de una de esas raras bienales artísticas que tanto esperaba. Esa exposición de maestros europeos llevaba 2 años aguardándola. Allí conoció a un joven pintor, caballero rico y generoso, un creador prometedor que empezaba a ponerse de moda. Ese nuevo galán tenía solo un defecto: estaba casado y no pensaba divorciarse. En su casa también reinaba cierta incomprensión hacia su pasión por los pinceles y los colores. Su esposa era una mujer práctica, muy lejos de los aires bohemios de su marido, pero aceptaba con resignación todas sus aventuras bajo la condición de que él siempre regresara a dormir y vivir junto a ella y sus hijos. Así Rosario y la esposa legítima del maestro compartieron al hombre durante largos años. Rosario casi musa y compañera, la esposa guardiana del hogar. El amante de Rosario estaba orgulloso de que su mujer siempre luciera impecable, que se podía presentar con ella en cualquier reunión, que sabía sostener conversaciones profesionales sobre arte, darle consejos útiles,
encontrar compradores para sus cuadros sin engaños ni trampas. Por todos esos méritos Rosario pidió una sola cosa, que pagara la educación de su hijo en un colegio privado de élite, no en Estados Unidos, sino en su propio país, pero en un centro para hijos de padres ricos. Cada fin de semana recogía puntualmente a Diego para llevarlo a casa, lo introducía en el mundo del arte, lo llevaba al teatro y a exposiciones, a estrenos de cine conceptual, y con gusto lo arrastraba a pequeños viajes por lugares de interés cercanos. El chico, sociable y abierto, pronto se hizo de amigos en la escuela y no echaba tanto de menos a su madre. Ambos estaban contentos con esa vida. No había entre ellos un amor apasionado, pero sus relaciones podían llamarse amistosas, incluso cálidas. Ambos se habían acostumbrado desde hacía tiempo a pasar separados la mayor parte del tiempo. La entrada de Diego en la universidad coincidió con la ruptura de su madre con el amante padrino. Él necesitaba ya una musa más joven para inspirarse. Rosario había dejado de servirle en ese papel, había envejecido, el tiempo había pasado. Ahora tuvieron que apretarse el cinturón en gastos y lujos. Pero Diego no se desanimó. Rápidamente se unió a un grupo de jóvenes técnicos e informáticos, inventaba cosas y empezó a ganar sus primeros aunque modestos ingresos. Unos 3 años después de esos pasos independientes conoció a Esperanza. Y casi de golpe decidió casarse con ella. Ahora en su equipo doméstico eran 3. Rosario cuidaba de la limpieza de la casa, en eso siempre fue experta. Diego estudiaba y ganaba dinero. Esperanza tomó su puesto en la cocina. Cocinaba muy rico, y sus pasteles y galletas eran tan deliciosos que Rosario se olvidaba de todas sus dietas y de su sueño de conservar la figura juvenil hasta la vejez. Una ligera tristeza en los ojos de Diego tras el matrimonio la notó Rosario más o menos a los 6 meses. Esperanza en ese momento pasaba casi todo el tiempo en el pueblo. Carmen no lograba recuperarse de una gripe, con cada vez más complicaciones. La más grave fue el daño que la enfermedad dejó en el corazón. Era como si hubiera corrido toda la vida y de repente tropezara sin poder levantarse. La última consulta con el cardiólogo fue desalentadora. Ninguna operación podía ayudar ya a Carmen. Su corazón parecía de más de 80 años, completamente gastado. La terapia de apoyo apenas daba resultado. La mujer se apagaba en brazos de su hija y nada podía salvarla. El milagro no ocurrió. 2 meses después, Carmen se fue tranquilamente en su sueño. Al despedir a trabajadoras como ella, en el pueblo solían decir, ya descansó la pobre. Y tenían razón. La vida de Carmen no había sido fácil. Antes de morir, siempre pedía a Esperanza. Cuídate, hija, no repitas mis errores. Si Dios te da hijos con Diego, no te olvides de ti. No pienses que me arrepiento, nunca me pesó quererte tanto, que no veía el mundo sin ti. Solo tú vivías en mi corazón. Pero tú también piensa en ti misma. Los hijos crecen y vuelan del nido. Aprende a quererte, mi niña. Esperanza no supo responder a los vecinos qué haría con la vieja casa. Se marchó con el corazón pesado. Aunque Diego era su esposo y ella lo amaba, con la muerte de su madre se rompió el último lazo familiar de su vida. Se quedó sola en el mundo, huérfana sin parientes. Ya no quedaba nadie cercano a ella en esta tierra. Al regresar después del funeral de su madre, Esperanza encontró a un Diego completamente distinto. Su marido ya no se derretía por su trenza, miraba con cierta sorna su vestuario. Desaparecía por las noches en direcciones desconocidas. La explicación estaba a la vista. Diego tenía una novia vivaracha, de esas que usaban maquillaje sin medida, vestían ropas atrevidas y no se complicaban con escrúpulos. Y no es que Diego se hubiera enamorado nada de eso. Simplemente ya se había saciado de la esposa discreta en su manera de vestir, poco amiga de las fiestas ruidosas y de los bailes desenfrenados. Ahora Diego pasaba por casa casi solo para comer. Al talento culinario de Esperanza seguía rindiéndole indudable reconocimiento. Rosario observaba lo que ocurría con una mezcla de aprobación y ligera rabia. Siempre preguntaba a su hijo, dime entonces, ¿para qué demonios hacía falta aquella boda repentina? Ya te cansaste. ¿Y qué hacemos ahora con esta torpe campesina y su trenza famosa? Esperanza, tras perder a su madre, no notaba nada a su alrededor. Caminaba por la cocina como sonámbula. Y cuanto más se hundía en la tristeza y la desesperación, más aparecían sobre la mesa elaborados pasteles, galletas y bizcochos. Rosario empezó a sospechar que con su nuera no todo estaba bien de la cabeza. Cocinaba como para un ejército y luego se quedaba sentada,
estrujando un trapo de cocina entre las manos. El hervor del absceso familiar lo reventó su majestad el azar. Esperanza fue a un supermercado lejano donde vendían aromas especiales para repostería. Salía de la tienda y al pasar junto a un edificio alto vio a su marido. Diego llegaba en taxi, ayudaba a bajar a una chica descarada. La abrazó fuerte y la besó sin el menor reparo. Esperanza alcanzó a oír fragmentos de sus palabras. «Como te extrañé, bribona. Sabes encender el fuego en un hombre. No como mi esposa, siempre sumisa y callada. Tú eres otra cosa». Apenas podía esperar este encuentro. El alma de Esperanza se desplomó en un abismo. Eso no podía ser. No era Diego quien acababa de pronunciar esas humillantes frases. Entre ellos todo iba bien, debía de haberlo imaginado. Pero la parejita feliz, abrazados, pasó a su lado sin notarla y entró en el portal. A su alrededor seguía brillando el sol, soplaba una brisa ligera, las hojas verdes susurraban serenamente. El mundo seguía viviendo su vida habitual. Lágrimas traicioneras nublaron la vista de Esperanza. Corrió hacia la parada del autobús, lejos de aquel lugar maldito donde su vida acababa de quebrarse. Los pensamientos se arremolinaban en su cabeza. ¿Qué hacer? ¿Esperar a que Diego regresara tranquilo de su cita y echarle en cara la traición? ¿O apartarse de su camino de inmediato, llevándose solo sus cosas? La segunda opción le atraía más. Casi no recordaba cómo llegó a casa. Rosario le abrió la puerta como siempre, en silencio, disimulando mal la irritación por su presencia. De los ojos de Esperanza cayó el velo rosa, ella no era querida bajo ese techo. Su suegra apenas la soportaba. Diego ya no la amaba, y quizá nunca la había amado de verdad. No quedaban dudas. Enseguida decidió volver a su casa natal, donde las paredes la ayudarían a resistir esa situación terrible. Arrojaba las cosas en la maleta casi sin mirar, con cierta rabia. Al oír el ruido en la puerta de su cuarto con Diego, apareció Rosario, que preguntó con desgana. ¿Otra vez para tu aldea? ¿Te untaron miel ahí o qué? Si apenas acabas de volver. Me voy para siempre. Esperanza dejó por un segundo la maleta y miró a su suegra a los ojos. Seguro que usted sabía de la otra mujer de Diego, y todo este tiempo lo aprobaba. Rosario ni pestañeó. ¿Y qué esperabas, querida? ¿Que él nunca se cansara de ti y fuera así siempre? ¿Con qué puedes retener a un hombre mucho tiempo? Con tartas no basta. Vuestro matrimonio en cualquier época habría sido un despropósito social. Tú, con tus peinados de provinciana. Rosario recordó al pintor muralista y sus modelos y mi hijo moderno y adelantado. No hay unión más ridícula. Así que, puerta libre para ti. Las siguientes semanas pasaron para Esperanza como en la niebla. Al principio aún esperaba que Diego viniera al menos a disculparse, a dar explicaciones, a poner fin a su matrimonio o, al contrario, intentar salvar la familia. Silencio. Ni respuesta ni señales de él. Esperanza ignoraba que su marido había tenido una fuerte conversación con su madre. Rosario prometió poner el grito en el cielo si él volvía a meter a Esperanza en su casa. Tal vez él habría intentado luchar por su familia, aunque ya se había enfriado hacia su esposa. Pero contradecir a su madre, hacer algo en contra, no le apetecía. Dejó que todo siguiera su curso. No habían tenido hijos. Presentaría la demanda y en el municipio los divorciarían rápido y sin obstáculos. Esperanza ya lamentaba no haber buscado trabajo en la ciudad. Siempre había escuchado a Diego, que le decía que mejor se quedara en casa, o a su madre, que estuvo enferma mucho tiempo. Tal como Carmen había supuesto, después de asentarse un poco en el pueblo, se dirigió al café de carretera. No había más locales de comida en la zona. En el café la esperaba la desilusión. Todos los puestos de cocineros estaban ocupados, y el dueño no necesitaba camareras. Mirando a Esperanza de arriba abajo, un anciano colombiano gruñó. Yo a ti, Palomita, te tomaría como limpiadora. Ahora mis chicas limpian el local por turnos. ¿Y cómo voy a ponerte a ti, tan vistosa, con escoba y trapo? Si solo esa trenza hasta la cintura ya vale mucho. Sería una burla contra tu persona. Esperanza bajó la cabeza. A todos mi trenza les atraviesa la garganta. ¿Será que debo cortarla? Pero mamá, al morir, me pidió otra vez que nunca lo hiciera. Algo se le encogió en el alma al tío Ernesto. Toda su familia había muerto en Armero durante la erupción del volcán. No pudo quedarse allí. Se trasladó acá. Abrió este café. El negocio prosperó, porque Ernesto siempre creía que los mejores cocineros eran los hombres. Le encantaba citar un viejo refrán.
El asado no tolera manos de mujer. En su restaurante de carretera no se complicaba demasiado. Aquí se preparaban sancochos espesos y sustanciosos, varios tipos de carne con guarniciones. Servía compota aprovechando las frutas y bayas frescas de temporada siempre a mano, además de dulces y empanadas con diferentes rellenos. Los camioneros, gente poco exigente, devoraban todo eso a dos carrillos, sin necesidad de exquisiteces. Más tarde Esperanza no entendía ni ella misma cómo se decidió a aceptar la propuesta del viejo Ernesto, pero al volver a casa sin trabajo y con el alma llena de malos pensamientos, para distraerse preparó 2 bandejas de galletas dulces. Las decoró con bayas frescas y llevó sus creaciones al café. Ofreció sin rodeos: que los buenos hombres que paran aquí recuerden a mi mamá con cariño. Repartan estas galletas gratis con la compota. Veamos qué dice la gente de mi trabajo. Las galletas desaparecieron del mostrador en media hora. El tío Ernesto no salía de su asombro. Al probar esa repostería delicada que se derretía en la boca, los clientes querían llevarse aunque fuera un par para el camino. Todos elogiaban y alababan. Los últimos pedazos se los quedaron los cocineros y las camareras. El dueño del café se quedó pensativo. Le preguntó a Esperanza, que observaba todo desde el sótano: ¿y qué más sabes hacer? ¿Podrías con bizcochos, bollitos sencillos, rellenos? Con esos y con los más complicados también, le aseguró Esperanza. Solo denme libertad y un puesto de trabajo. Así fue como en el discreto café de carretera apareció un mostrador aparte con obras maestras de repostería. Nadie pasaba indiferente ante ellas. Apenas entraban los clientes, comenzaban eligiendo de allí. Al poco tiempo en el local del tío Ernesto ya se aceptaban pedidos de pasteles y dulces por encargo. Al correrse la voz sobre la maestra de lo dulce, la gente empezó a venir adrede desde los pueblos cercanos. El dueño del sabroso lugar no paraba de frotarse las manos y alegrarse por la ganancia creciente. Entre trabajos y ocupaciones en la cocina del café pasó inadvertido todo un año. En ese tiempo Esperanza recibió la notificación de que Diego había solicitado el divorcio, y de tal manera que ni siquiera tenía que presentarse en el municipio. Lo separaron en ausencia, sin su presencia. Su reacción fue extraña. El final de la crónica matrimonial coincidió con el auge de popularidad de sus dulces. Empezó a ganar buen dinero. El viejo Ernesto incluso le propuso abrir una cafetería-pastelería aparte, ser su propia dueña. Acompañó la idea con estas palabras: eres una muchacha noble, Esperanza, y una gran profesional. Trabajas con el alma. La gente lo siente en cada creación tuya. Los dulces vuelan en pocas horas. Es hora de que salgas de debajo de mis alas, de que trabajes por tu cuenta. Y ya no puedes prescindir de ayudantes. Sola no alcanzas a procesar todos los pedidos. Yo tengo unos ahorros. Te los presto para empezar. Tú acondiciona una casita o constrúyete algo en la zona, me vas devolviendo en partes poco a poco. Ya eres como una hija para mí. Yo seguiré comprándote parte de la producción. Tenemos trato. Cuando Esperanza recibió por correo el aviso de que ya no estaba casada, en su mente se formó sola la frase, esa dulce palabra libertad. Llena, si pensaba en su éxito repostero; vacía, si recordaba su fracaso sentimental. Y esa libertad, bien amasada con crema pastelera, le gustaba. El pensamiento pasó y desapareció. Ahora no tenía tiempo de reflexionar mucho. Encontró una casita cercana que sin gran gasto podía convertir en una pequeña y acogedora pastelería. El trabajo hervía. El tiempo volaba aún más rápido. Juan seguía al tío Ernesto por el café, escuchando sus ramificadas disertaciones. Todavía no entendía cómo se levantaba aquí un pequeño negocio. No, en Argentina, donde él había nacido, también había muchas cantinas de carretera, pero se veían totalmente distintas. Eran locales tranquilos y acogedores, en estilo colonial. Un par de clientes, música suave, un barman servicial. Y aquí todo era bullicioso, lleno de gente, siéndole sincero, no perfectamente limpio, pero el público abundaba y no faltaban clientes. Un par de meses antes ni pensaba que vendría aquí en busca de aventuras, que se enamoraría de este país. El impulso lo dio el diario de su abuela Consuela, que había vivido en Colombia y después se casó con un argentino y se fue con él a su tierra. La anciana había pasado mucho tiempo con el pequeño Juan, enseñándole español en distintas variantes. Siempre se reía. Qué caprichosos son los antojos de la sangre, decía un escritor clásico. Algún día viajarás por nuestras tierras, encontrarás a los descendientes de mi familia,
en tus venas corre una mezcla poderosa, se han fundido la sangre argentina, colombiana e indígena. Puedes estar orgulloso de tu origen. Por un lado, tus antepasados vivieron siglos entre pintorescas montañas y llanuras andinas, por el otro, tus bisabuelos cultivaron toda la vida viñedos en la provincia de Mendoza. En el diario de la abuela Consuela, que no hacía mucho había partido al cielo, Juan encontró inesperadamente contactos de personas con las que ella había mantenido correspondencia durante años, a escondidas de su marido. Ahora ambos ya habían muerto, y a Juan le entraron unas ganas enormes de conocer el país de donde provenía su singular abuela. Sus padres no recibieron la iniciativa con entusiasmo, pero tampoco se opusieron. Así, con ayuda de detectives privados, Juan dio con el rastro del tío Ernesto, el único pariente vivo que quedaba de la rama colombiana de la familia. El recién hallado tío lo recibió con los brazos abiertos, lo alojó en su casa, le prestó uno de sus coches para que conociera la región. Los empleados del café se morían de risa cuando aquellos dos hablaban en una mezcla de distintos dialectos del español. Pero a Juan no le incomodaba en absoluto. Ese país ya le había regalado tantos descubrimientos, y aún le esperaba mucho más. Ese día Esperanza se había retrasado un poco. Las obras para acondicionar la casita iban bien, pero tenía que supervisarlo todo personalmente. En las últimas semanas volvía a casa ya entrada la noche. Decidió acortar el camino desde la parada del autobús. La franja boscosa que se oscurecía bajo un cielo encapotado antes de la lluvia no le daba miedo. Había pasado tantas veces por allí, por las sendas conocidas. Media hora a pie y llegaría. Después podría encender la estufa, preparar un café y descansar. De pronto escuchó un débil sonido. Se detuvo y llamó. ¿Hay alguien ahí? La respuesta fue solo un silencio hueco, que ahora parecía amenazante. Solo los árboles altos susurraban con las pocas hojas que les quedaban y el viento agitaba los arbustos. Esperanza siguió adelante, sin molestarse en buscar en el bolso la pequeña linterna que siempre llevaba. A los pocos pasos tropezó con algo blando. Para su horror, aquello en el suelo estaba vivo. Respiraba. A Esperanza se le erizó el cabello. Le pareció incluso que las horquillas que sujetaban su trenza se le clavaban en la piel. Hizo un esfuerzo por serenarse. Casi con frialdad buscó la linterna en el bolso, y cuando la encendió, él así iluminó a un hombre inconsciente tirado en el suelo. Lo primero que vio fue un charco de sangre extendido bajo su cabeza. El contraste de la sangre roja con las hojas amarillas era sobrecogedor. Por un momento Esperanza se quedó paralizada, pero no había tiempo que perder. El hombre estaba inconsciente, respiraba entrecortado, pero vivía. Esperanza corrió hacia el pueblo sin mirar bien el camino. En pocos minutos golpeó la puerta del policía local, pasó por el dispensario, reunió a los vecinos. En el pueblo estaban acostumbrados a enfrentar las desgracias todos juntos. Una hora después Esperanza acompañaba al herido en la ambulancia hacia el hospital. En el trayecto, el infortunado deliraba, murmuraba palabras sin sentido. A Esperanza le pareció que en francés. Aún no había tenido ocasión de conocer a Juan en casa del tío Ernesto, así que no tenía idea de quién era ese hombre, con ropa evidentemente cara, un reloj elegante y hasta un pequeño aro en la oreja. En su entorno campesino parecía un extraterrestre. En el hospital distrital se negaron a recibir a un paciente con traumatismo craneoencefálico grave. El médico de guardia solo negó con la cabeza. Ya que lo transportaron hasta aquí, llévenlo a la clínica de la ciudad. Nosotros no podemos salvarlo. Hay que hacerle de inmediato muchas pruebas, y aquí nunca hemos tenido resonador para el cerebro. Si llegan a la ciudad, tendrá una oportunidad de sobrevivir. Es una herida abierta, lo golpearon por detrás con un objeto pesado y contundente. Ya limpiamos la zona afectada, así que apresúrense. Esperanza no explicó al médico que ese hombre no tenía nada que ver con ella, que simplemente lo había encontrado en la franja boscosa, en su camino desde la carretera al pueblo. Cada minuto contaba. Se quedó sin protestar junto a aquel desconocido herido. Ya la policía se ocuparía después. Por ahora, no podía abandonar a un hombre en desgracia. En ese segundo trayecto el hombre ya no deliraba, parecía hundido en un sueño pesado y agitado. Y al fin llegaron al centro clínico de la ciudad, donde Esperanza entregó el paciente directamente en manos de los médicos. No recobraba la conciencia, y ella se sentó en el pasillo a esperar los resultados de la exploración. Nadie salió durante una eternidad. La aguja del reloj ya había dado más de 2 vueltas completas.
A Esperanza se le cerraban los ojos, aunque aún no era medianoche. Finalmente, al fondo del pasillo apareció una figura solitaria con bata blanca. ¿Es usted su esposa? Tenemos malas noticias. Su marido tiene una gran hematoma en la zona occipital causada por el golpe. Se requiere una operación complicada, pero aquí ningún neurocirujano se atreverá a intentarlo. Las probabilidades son 1 en 10 de que ese hombre se levante de la mesa de operaciones. Se necesitan manos de orfebre para no dañar zonas vitales del cerebro y no dejarlo en estado vegetal. Sin embargo, en nuestro gremio hay una especialista muy atrevida y arriesgada, Paola Rivera. El problema es que su agenda de operaciones está llena para los próximos 6 meses, no sé si podrá conseguir que lo atienda. Esperanza se levantó de un salto del diván del pasillo del hospital. No desmintió la versión de que era la esposa de la víctima. Agarró al médico por la mano. ¿Dónde trabaja esa tal Rivera? El médico retrocedió un poco, sorprendido por el ímpetu. Aquí mismo trabaja. Hace 2 horas me relevó y se fue a descansar. No lo va a creer, hoy es su cumpleaños. Así son las cosas. El galeno sonrió con ironía. Perdone, bromeo en mal momento. Paulita es una mujer de hierro, con carácter, pero le confieso que la envidio. Saca del otro mundo a pacientes que ya estaban condenados. Para nosotros sería un honor ser sus asistentes. Usted no conseguirá trasladar a su marido al extranjero, donde esas operaciones se hacen a diario. En nuestro país esa maestría es aún un caso aislado. Esperanza ya casi no lo escuchaba. Ideaba febrilmente qué decirle a esa doctora, qué argumentos usar para salvar al desdichado. Pero el médico volvió a irrumpir en sus pensamientos. Paola es joven. Puede encontrarla ahora mismo en un club nocturno. Es su cumpleaños y, según me dijo, iba a ir allí con una amiga. Pero yo no le dije nada. Corra. El club se llama Muelle Lunar. Está en el malecón. La reconocerá por la bandana en la cabeza. Esa noche Esperanza ya no se sorprendía de nada. Paola o no Paola, bandana o no bandana. Sentía que era vital que aquel hombre sobreviviera, que volviera a ser un ser humano completo. Por eso irrumpió en el club a toda prisa, casi derribando al guardia de la entrada. Ella hablaría con Paola Rivera, a cualquier precio. Penumbra, humo de cigarrillos, mesas con narguiles. Esperanza la vio enseguida, junto a la barra. No había otra mujer con bandana. Cruzó decidida el salón y se detuvo frente a la neurocirujana a la que en la clínica habían llamado de manos de oro. Sin darle tiempo a reaccionar, arrancó el diálogo de golpe. Necesito que realice una operación urgente a un hombre. Se trata de vida o muerte. Paola no se sorprendió. Solo miró con una mueca a aquella muchacha resuelta. Después de varios cócteles en su honor, apenas veía nada alrededor, excepto esa cabellera que le pareció un desafío humano. En su mente comenzaron a girar, como un enjambre, recuerdos amargos. Las palabras de aquel a quien había amado con todo su corazón. ¿Amado? No, adoraba sería más exacto. Estaba dispuesta a todo por él. Último curso de la secundaria. Un chico nuevo que claramente le mostraba interés. Invitaciones a salir. Paseos bajo la luna amarilla, redonda como una cabeza de queso duro. Ya entonces tenía razones de peso para no quitarse nunca los tocados. Pero Carlos lo consideraba un rasgo encantador y no hacía preguntas de más. Después del último examen fueron a su casa. Esta vez él estaba especialmente insistente y ella cedió. De su cabeza cayó la colorida cinta que cubría su pelo, y Carlos quedó petrificado de asombro. Paola tenía casi nada de cabello. Al menos esa era la impresión inicial. En realidad no era exactamente así, había vello, pero apenas como un fino peluzón, una maldición hereditaria por línea materna. Su madre siempre llevaba pelucas y nunca se angustiaba por ello. Dios no les dio melenas, pues así sería. Carlos pasó la mano por aquellos cabellos ralos, esbozó una mueca torcida. Vaya sorpresa. Se me fueron las ganas al instante. A mí me encantan las mujeres de pelo bonito, y resulta que tú no lo tienes. No vuelvas a acercarte, Paola. Ya no hay camino para nosotros. Perdona la franqueza. Fríamente le devolvió el pañuelo y el bolso, y lanzó al salir. Olvida el camino a esta casa. Nuestro amor fue un error. Ahora ya sé que escondes bajo esas bandanas y sombreros. Fue un estilo impuesto, y bien que lo disfrazabas. Paola corrió a su casa con las sienes latiendo de dolor y humillación. En los oídos, la risa de Carlos y sus palabras crueles, olvida el camino. Ella nunca hacía nada a medias.
Siempre puso todas sus fuerzas en los estudios, para entrar a la facultad de medicina, y todo su corazón lo había entregado a Carlos. Mujer de un solo amor, marcada por la desgracia de amar a un único hombre toda la vida. Paola sacudió la cabeza para disipar un poco la borrachera. Miró a aquella joven que se había convertido en la personificación de su infierno. Esa trenza. Seguro que se había llevado los cabellos que deberían haber sido de ella. Ahí estaba, pidiendo salvar a su esposo o amante. La desgracia apenas había llegado a sus vidas, mientras que Paola llevaba años viviendo con la amargura de una mujer derrotada en el amor. Entonces, casi 20 años atrás, se había lanzado con tanto empeño a devorar la ciencia médica, a convertirse en la mejor. No pensar, no recordar, porque si no, en cada cumpleaños, los recuerdos la aplastarían y la derribarían del pedestal en el que la habían puesto sus colegas. ¿Qué sabían ellos de sus noches frías y solitarias, de las lágrimas que se llevaba la almohada, de los pocos hombres con quienes se encontraba siempre con la bandana puesta? Nadie la había humillado tanto como Carlos, y otra vez semejante dolor no lo podría soportar. En ese momento Esperanza no se detiene, agarra a Paola por las manos, agitándole delante el lujo de su cabellera, despeinada después de todo lo ocurrido, y por eso aún más descuidadamente atractiva. Paola toma el vaso alto con restos de cóctel, bebe de un trago el líquido ámbar, arranca la rodaja de lima del borde y la mastica sin sentir sabor, luego se vuelve hacia Esperanza. Tengo la agenda de operaciones llena por 6 meses, pero puedes comprar mi tiempo. Dame tu trenza, y yo ayudaré a ese hombre que amas. Esperanza se queda inmóvil. Cree haber oído mal. Es una propuesta extraña, pero si eso ayuda, entonces. ¿Y acaso no es ella repostera de profesión? Esperanza gira sobre sus talones, calcula dónde podría estar la cocina del club nocturno. Quizás aquí no preparen platos elaborados, pero incluso para los canapés hacen falta cuchillos. Como un torbellino, pasa junto a otro guardia y entra en el área de trabajo de sus colegas de oficio. Instintivamente adivina dónde guardan el material. Examina los cuchillos con mirada experta. Perfecto. Entre las herramientas de los cocineros locales hay un cuchillo de acero templado, afilado y duradero. Sin dar tiempo a reaccionar ni al guardia que la persigue, ni a los 2 hombres vestidos de cocineros, saca las horquillas de su trenza y de un solo movimiento corta el cabello trenzado. Los 3 testigos gritan sobresaltados. Mujer, se volvió loca, ¿qué está haciendo? Pero ella no los escucha. Sostiene en las manos su pesada trenza, orgullo de su madre, leyenda de todos los que la habían conocido. Con aire triunfal regresa a la barra, tiende la trenza a Paola Rivera y formula la pregunta que más la inquieta. ¿Ahora le hará la operación a ese hombre? Paola se sobresalta, se le aclara la mente. Mira con atención a Esperanza y también pregunta. ¿Quién es él, para qué hayas hecho semejante sacrificio? ¿Lo amas tanto que estás dispuesta a todo? Esperanza responde breve. Ni siquiera lo conozco. Hace unas horas lo encontré herido en el bosque, cerca de nuestro pueblo. En su clínica me dijeron que solo usted podía salvarlo. Aquí no hay mejor neurocirujano. Explicando cómo se habían dado las cosas, Esperanza la mira con ojos suplicantes. ¿Cuándo podrá operarlo? Paola queda paralizada, conmovida hasta los huesos. Dentro de ella se rompe en pedazos ya no afilados aquella vieja herida por Carlos. Comprende de repente que en la vida hay valores mucho mayores que un primer amor fallido. Cuánto se había perdido, cuántos años vacíos había vivido. De pronto, convertida en profesional, Paola responde a Esperanza. La operación será mañana de noche. Necesito recuperarme un poco, despejarme, y haré todo lo posible para salvarlo. Te lo prometo. En ese momento aparece un guardia jadeante, se dirige enseguida a Paola. ¿Todo bien aquí? ¿Qué quiere esta loca? Después de que usted salvó a mi hija, le parto la cara a cualquiera por usted. ¿Necesita ayuda? Paola lo calma con un gesto. Todo está más que bien. Si no le molesta, pida un taxi. Esta mujer vendrá conmigo. Esperanza no se resiste. Se siente como un globo al que le han sacado todo el aire, incapaz de volar, ni siquiera de moverse. Se deja llevar por Paola Rivera y su amiga, que había estado junto a la barra sin intervenir. Da el resto de la noche y de la mañana apenas recuerda nada. Duerme en un sofá en una sala desconocida. El apartamento no le suena, pero no importa. Luego toman café con sándwiches con Paola. Después van juntas a un salón de belleza, justo a la apertura. Paola dice con voz baja.
Hoy entro de guardia por la tarde. No se preocupe, vamos bien de tiempo. Esperanza apenas la escucha. A ratos piensa que anoche, junto con la trenza, cortó parte de su vida pasada, desgarró recuerdos de su madre, pero no le duele. Y no es indiferencia vacía, siente que hizo lo correcto. Si todo se repitiera, actuaría igual. En el salón de belleza, Paola se encuentra con una peluquera. Le pide ayuda, pero lo dice como si diera órdenes. Lucía, siempre me salvas. Necesito que examines su trenza y veas si puedes hacerle una peluca o una extensión, arreglar de algún modo lo mal que fue cortada. La peluquera sacudió la cabeza con pesar. Esa maravillosa trenza ahora está muerta, y ningún postizo hecho de ella arreglará la situación. No se aflija, todavía está en mis manos hacer algo. Le haré a su amiga un corte moderno y hermoso, que pronto le hará olvidar su pérdida. Todas nosotras, las mujeres, alguna vez en la vida nos cortamos el cabello, y eso no es la mayor tragedia. Tras una hora de trabajo en su cabeza, Esperanza se encontró frente a un gran espejo. Desde allí la miraba una mujer totalmente desconocida, con un corte corto. En algunos lugares el cabello parecía un simpático erizo castaño, pero no podía decir que aquel cambio radical de imagen la hubiera estropeado. No estaba ni peor ni mejor, era otra. Ella y Paola fueron juntas a la clínica. De la operación que Paola Rivera le hizo a Juan se hablaría durante mucho tiempo en el gremio de neurocirujanos. El hombre prácticamente no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir cuando empezó la intervención. Pero no solo sobrevivió, se recuperó por completo. Un mes después, Paola apareció en el trabajo sin su bandana. Y lo extraño fue que a sus colegas les dio absolutamente igual cómo se veía su cabello. Tanto ellos como los pacientes veneraban sus manos milagrosas. ¿Qué importaba un peinado? Otra consecuencia de todos esos acontecimientos fue que, pese a la diferencia de edad, Paola y Esperanza se hicieron amigas. Mientras Esperanza cuidaba con esmero de Juan, a menudo se quedaba en casa de Paola, o pasaba allí algunas noches. Algunas heridas emocionales las personas las cargan por años como un peso insoportable. Los rencores de la infancia y la juventud envenenan la existencia hasta que sucede algo tan extraordinario que pone el alma patas arriba. Paola ahora se calmaba cada vez que sentía miedo o desasosiego con una sola medicina eficaz, la imagen viva de aquella mujer de ojos grises sosteniendo en sus manos la larga y esponjosa trenza color castaña madura. Ese incidente fue el detonante que cambió toda la vida de Paola. En aquel instante se convirtió en otra persona. Y esa nueva persona le gustaba. Al hospital empezó a ir también el tío Ernesto. Su manera de demostrar cuidado era particular, llevaba grandes canastas con provisiones para el paciente y todo el personal médico. Así expresaba su amor y humanidad, como sabía. Nadie rechazaba esos sabrosos regalos. Cuando Juan se recuperó un poco, al fin pudo contar lo que le había sucedido. Ese día caía la tarde. Viajaba en el coche de su tío por la carretera cuando vio a dos muchachos haciendo señas al borde del camino. El Eurostop en Argentina está muy extendido y no genera desconfianza. Además, los chicos solo necesitaban llegar a un pueblo a 5 kilómetros de allí. Juan, sin preocuparse, decidió ayudarlos. Pocos minutos después, uno de los pasajeros empezó a sentirse mal, con náuseas. Juan detuvo el coche enseguida y se ofreció a acompañar al chico hacia la arboleda. No sospechaba ni por un segundo que lo golpearían por detrás con una piedra y le robarían el coche. La policía pronto encontró a los atacantes, dos jóvenes delincuentes. Aquellos idiotas se aburrieron rápido después de dar unas vueltas con el coche robado y lo abandonaron a unos kilómetros del lugar. Se fueron a dormir a casa, satisfechos. Ni pensaron en que habían dejado a un hombre muriendo en el bosque. Ambos ya tenían historial de faltas menores, detenciones, multas. Ahora los esperaba un castigo mucho más severo. Juan se sorprendió al descubrir junto a su cama a una mujer joven desconocida. Supuso que su tío Ernesto le había contratado una enfermera. Esperanza no lo sacó de ese error, y una noche, durante el turno de Paola, fue a su habitación y le contó toda la historia de su rescate, sin adornos. Le relató cómo lo había encontrado en el bosque, cómo lo acompañó por todos los hospitales y cómo había entregado lo más valioso que tenía, su trenza, por su vida. Las historias de amor entre un hombre y una mujer son muy diversas. Cuando Juan apenas despertaba de la operación, no estaba para sentimientos ni pasiones. Tenía que aprender de nuevo a controlar su mente, sus capacidades. La confesión de Paola,
explicándole que Esperanza había comprado su tiempo de cirujana entregando su cabello, lo impresionó profundamente. Al principio pensó que Paola bromeaba, pero era la pura verdad. Cuando preguntó a Esperanza, ella solo asintió tranquilamente, como diciendo, lo hecho está. Después Juan y Esperanza comenzaron a hablar mucho. Él le enseñaba particularidades del español argentino, ella compartía expresiones locales. Había tiempo de sobra. La pastelería de Esperanza la manejaba temporalmente un especialista contratado por el tío Ernesto. Ella no quería dejar a Juan hasta que estuviera completamente recuperado. En una novela romántica o melodrama se habría pintado aquí una historia pasional, pero la víctima del ataque y su salvadora avanzaban hacia el amor de otra forma. Pasaban juntos todo el tiempo sin proponérselo. Nadie obligaba a Esperanza a estar allí, era un mandato de su corazón, de su alma. Y Juan ya no concebía abrir los ojos por la mañana sin verla a su lado. El cielo los conducía hacia los brazos del otro despacio, con gusto. Cuando ambos comprendieron que no podían vivir el uno sin el otro, la señora lógica solo sonrió. Nadie escapaba a sus redes. Cuando por fin dieron el alta a Juan, lo primero que le preguntó a Esperanza fue: aceptaré cualquier decisión tuya. Iré contigo a donde sea. Me quedaré aquí. Y aún así me gustaría que nos casáramos, que fuéramos juntos a mi Argentina, donde por las colinas verdes se extienden viñedos de variedades maravillosas. Nuestros vinicultores saben hacer con esas uvas vinos únicos. Nos dedicaremos al oficio de mis antepasados. Sí, claro, aceptas compartir conmigo ese destino tan grato. Esperanza se quedó pensativa un instante, luego le respondió: yo pondré una condición. Como acompañamiento al divino vino argentino, yo hornearé mis dulces favoritos. No está bien que una mujer se quede del todo sin ocupación. Así pronto dejaría de interesarte. Encerrarme en casa junto a los fogones. Ya tengo esa experiencia triste y no quiero repetirla. Así lo acordaron. Esperanza dejó su proyecto bajo el ala del viejo Ernesto. Regaló a sus colegas su cuaderno con recetas de dulces, preparó la maleta y dio un paso firme hacia su nuevo futuro. Solo el amor a su tierra natal podría haberla retenido, pero estaba segura de que su amado siempre la dejaría volver a ver la vieja casa familiar y aquella arboleda fatídica que los unió. Diego hurgaba con el tenedor en unos huevos fritos preparados por él mismo, furioso. Estaba harto de ser amo de casa, pero ninguna de sus últimas novias quería compartir la vida cotidiana. Fácilmente accedían a la intimidad, nada más. Lo seguía la fama de conquistador poco fiable. Pasar un buen rato, sí, pero convertirse en su criada, ninguna. Seguía eligiendo como compañeras a mariposas brillantes y despreocupadas, como él, que revoloteaban por la vida. ¿Cuál de ellas podría ser una esposa fiel y dócil? Una utopía. No tenía familia ni un verdadero hogar. Nunca resonaron en esas paredes voces de niños. Vivía como un lobo solitario joven. Así lo llamaba a veces Rosario. Suspiró con tristeza al recordar a su madre, que nunca le había negado cuidados. Quizás su decisión de internarla en un sanatorio para personas con problemas mentales había sido un error. Pero tras el inesperado ictus, su madre nunca se recuperó. Balbuceaba, como él lo llamaba, tonterías sobre cuadros y artistas. Casi siempre eran desvaríos, confundían nombres, obras, fechas. De la profesional historiadora del arte solo quedaban jirones de conocimiento. Todo aquello irritaba profundamente a Diego. Recordó cómo Rosario lo había enviado de joven a un colegio privado de élite, pues ahora ella misma pasaba sus últimos días en buenas condiciones, en medio de la naturaleza, que agradeciera que su hijo había alcanzado gran éxito profesional. En pocos días volaría a Argentina, invitado por una gran empresa vinícola, para desarrollar un programa especial de comercialización en plataformas digitales. Diego seguía siendo un artista libre en los espacios de la red. Sus contactos se transmitían de boca en boca entre empresarios. Y sorprendentemente funcionaba bien. Esta vez había hecho un programa para productores de café, quienes lo recomendaron a los argentinos. Lástima que el breve viaje a Mendoza no fuera a aliviar mucho su soledad. Diego hojeó perezosamente páginas en internet. Mendoza aparecía como un paraíso despreocupado, donde en las catas en bodegas servían generosamente Malbec y Torrontés. Marcó mentalmente que no estaría mal visitar el Parque Nacional Aconcagua, donde se alza la montaña más alta del hemisferio occidental. Las negociaciones con sus futuros clientes no prometían sorpresas,
así que alquilaría un coche para recorrer los valles pintorescos al pie de los Andes, quizá incluso visitar alguna estancia antigua. Sus planes turísticos, además del trabajo, eran casi grandiosos. No pasó por alto los artículos sobre la empresa que lo invitaba. Una red de bodegas propias, un conjunto de confiterías famosas, un negocio familiar con larga historia. Su ánimo subió. El viaje prometía ser mágico. En el aeropuerto de Buenos Aires lo esperaba, curiosamente, una mujer. Pensó, una secretaria, segaramente. Pero qué guapa. Esas argentinas siempre lucen espectaculares. El encanto y el estilo lo llevan en la sangre. Un corte corto y elegante, un traje de pantalón impecable que resaltaba la figura, un maquillaje sutil casi invisible, ojos grises radiantes. La mujer que lo recibía habló de pronto en un dialecto familiar. Casi no has cambiado, Diego, y ya pasaron 5 años. Él se quedó helado, la miró con atención y se paralizó, tan sorprendido estaba. Frente a él, sonriendo, estaba su primera esposa, Esperanza, transformada tanto en lo exterior que jamás la habría reconocido. ¿Por qué te quedaste como estatua de sal? Esperanza rió sin malicia. ¿O viste un fantasma? Diego apresuradamente acomodó la maleta en el maletero del coche para no mirarla a los ojos. Frente a él estaba una mujer de ensueño, un ser inalcanzable. ¿Qué error había cometido al no ver en ella ese potencial? Recordó un artículo que decía que detrás de cada hombre exitoso suele haber una mujer fiel y confiable. Él había perdido la oportunidad de crecer y construir un destino junto a Esperanza. Y ahora, por algún motivo, ella estaba en Argentina, y él, quiera o no, iba a presentarse ante ella como solicitante de un contrato. Papel poco envidiable. Como si leyera sus pensamientos, Esperanza aclaró. Vivo en Argentina desde hace más de 3 años. Tenemos con mi esposo un negocio familiar. Al ver en su escritorio el proyecto de contrato con un profesional de nuestro país, comprendí enseguida que en la casilla de ejecutor se trataba de ti. Juan conoce la historia de nuestro divorcio, por eso me dejó decidir si valía la pena tener tratos contigo. No quise mezclar emociones innecesarias en la elección del especialista. Estudié con atención todos los datos disponibles sobre tu actividad. Revisé ejemplos de tus programas. Su nivel y calidad nos resultan adecuados. Diego se asombró. Su exesposa no solo había cambiado de imagen, también de mundo interior. Con qué aplomo empresarial le hablaba. Sintió deseos de rebelarse, de mostrar quién mandaba allí, pero Esperanza conducía con tanta seguridad e imperturbabilidad que se contuvo. Decidió esperar. Se prepararía y le daría un golpe por la espalda, intentaría mancharla ante el rico argentino que ahora era su marido. A Diego lo alojaron directamente en la casa de los futuros socios. Para que conociera mejor la provincia de Mendoza le organizaron una excursión por viñedos pintorescos y antiguas bodegas de la región. El dueño de las plantaciones no mostró intención de hablar con Diego sobre su matrimonio con Esperanza, como si ese hecho no existiera en la biografía de su esposa. Entonces fue Diego quien abrió el tema, mientras Esperanza acostaba al pequeño hijo. El hecho de que ya hubiese dado un heredero al rey del Malbec lo enardeció aún más. Respiró hondo y le dijo a Juan: ¿sabe usted que su esposa no siempre fue tan exitosa dama? Yo la recogí siendo una ingenua pueblerina con una gran trenza torpe. Aunque ya tenía diploma de repostera, por lo demás estaba lejos de querer crecer y desarrollarse. Juan levantó la mano para detenerlo. Diego, mi español puede ser distinto al tuyo, pero entiendo bien la palabra recogí, y no me gusta que la uses para referirte a la mujer que amo. En cuanto a la gran trenza torpe, con ella Esperanza compró mi vida hace unos años. No quiero que pronuncies esa palabra en mi presencia. Diego quedó desconcertado. No esperaba tal respuesta de un argentino tranquilo e inteligente. En ese momento apareció Esperanza, que había escuchado parte de la conversación. Lo tomó por el cuello de la camisa y, ante los ojos atónitos de Juan, intentó levantarlo de la silla. Eres una basura, Diego. Lo fuiste y lo sigues siendo. Y quiero decirte toda la verdad delante de Juan. Acepté cerrar un contrato contigo, pese a las circunstancias pasadas, solo por un leve sentimiento de gratitud por la lección de vida que me diste. No sería quien soy si no me hubieras traicionado. Pero ahora, fuera de nuestra casa, un coche te llevará al hotel más cercano. No habrá contrato. Juan nunca había visto a su esposa tan furiosa. Una fiera, no una mujer. Y no discutió. Llamó en silencio a un taxi y le indicó al chofer dónde llevar al huésped.
Más tarde, mientras cenaban, sonrió. Y yo no sabía que eras bruja. Y lo sigues siendo desde que cortaste tu trenza, borrando de tu alma los restos de ingenuidad. Por cierto, querido, hay que llamar a Paola, preguntar si vendrán ella y su esposo en otoño, para la vendimia. Ya la extraño. Nuestro encuentro cambió radicalmente la vida de ambas, y por eso estoy agradecida. Si no fuera por ella, no seríamos felices ahora. Juan la abrazó con ternura por los hombros. ¿Recuerdas el dicho de nuestra provincia, amor? Siempre estaremos felices de recibir en nuestra casa a quien llegue con buen corazón. Y si el clima empeora y desaparece el sol, lo encenderemos en nuestras copas de vino. En Mendoza todos y siempre son felices. Diego bebía tristemente whisky. En el bar solitario había otros 2 hombres aburridos, también solos, pero pronto llegaron sus amigas, y sus rostros se iluminaron con sonrisas cálidas. La atmósfera de la bodega se volvió más clara, en el aire flotaba calor. Él comprendía que había perdido frente a su exesposa en todo. La palabra libertad, que siempre había puesto como máxima de su vida, ya no le parecía tan dulce. Ahora tenía el sabor amargo de soledad y desamparo. Tal vez le había vuelto aquel boomerang del que todos tanto hablan. Fuera lo que fuese, le dolía y se sentía mal. No sabía que en Mendoza se decía que todos, siempre, deben ser felices. Y solo a él lo habían borrado de esa lista. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.